herramientas. ¿Cómo formar tu liderazgo transformador? Acompáñanos en nuestro nuevo capítulo Liderazgo Consciente. En él vas a encontrar invitados de lujo que te van a brindar esas herramientas y esos tips que necesitas para inspirar a otros y para ejercer en tu vida el liderazgo transformador. Acompáñanos. Bienvenidos a nuestro último episodio de este gran capítulo de Liderazgo Consciente. De corazón, espero que se hayan disfrutado cada uno de estos episodios con los invitados de lujo que nos acompañaron y que nos brindaron de esa manera tan generosa y tan genuina sus conocimientos, sus experiencias, esos tips, esas recomendaciones que espero que les hayan apoyado muchísimo en aquello que buscan mejorar en ese propósito por entregar su mejor versión. Este es un cierre con broche de oro y por eso les traigo una edición súper especial. Vamos a hablar del liderazgo compasivo, un concepto transformador y generador de conceptos y de contextos laborales muy sanos y altamente productivos. Soy Carolina Monterrey, su anfitriona y consultora coach ejecutiva en liderazgo, formación de ventas, formación de equipos de alto rendimiento y una construcción de la cultura de CX. En una realidad en la que nos encontramos, que es cada vez virtual, cada vez mucho más exigente, pues los niveles de estrés por los resultados y el agotamiento que esto empieza también a producir, aparece la necesidad de involucrar en el liderazgo un nuevo ingrediente y es justamente la compasión. Yo sé que suena muy desafiante hablar de esta palabra y por eso necesitamos comprender que no está asociada a la debilidad y que por el contrario está muy asociada con una gran fuente de resiliencia. Este estilo de liderazgo se enfoca altamente en la determinación y en la generación que con firmeza y con cuidado en la comunicación asertiva comienza a generar una relación mucho más valorada y mucho más creíble desde el punto de vista del liderazgo. Es mucho más fácil tomar una decisión compleja cuando viene desde un líder compasivo y creíble. Entonces, aquí la pregunta es, aún a esos efectos tan positivos en el entorno laboral, ¿por qué todavía nos cuesta tanto asimilarlo, entenderlo e implementarlo además dentro del contexto corporativo? Pero para hablar de ello hemos invitado a una verdadera experta, una persona que además de implementarlo en el mundo corporativo, pues conoce profundamente todas las raíces de lo que significa el liderazgo compasivo. Sonia Díaz Romero, muy bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Carolina, me emociona mucho escucharte, todas estas descripciones que acabas de hacer y esta introducción tan bella me entusiasma para poder tener aquí y dar al 100% mi experiencia en esta conversación. Y de seguro va a ser así, mi querida Sonia, para todos nuestros oyentes, aprender de una verdadera experta como tú. Ya nos contarás en tu experiencia de vida cómo llegas allí a entender este término de liderazgo compasivo. Bueno, para nuestra audiencia, contarles y presentarles, Sonia es una coach sistémica internacional, psicóloga de la Universidad de los Andes, especialista en terapia sistémica de la Universidad Javeriana, facilitadora en configuraciones sistémicas certificada por Asana y Teacher Trainee del programa Mindful Self-Compassion. Sony, antes de empezar, si te parece, y antes de adentrarnos un poquito en todos estos conceptos tan profundos, cuéntanos un poco más acerca de ti, de tu trayectoria, cómo en tu vivir, ¿no? En tu experiencia personal, llegas a implementar este concepto de la compasión en los pilares del liderazgo. Ok, bueno, pues, ¿cómo llega la compasión a mi vida? Llega desde un plano personal. A lo largo de mi carrera y de mi trayectoria, siempre pues me había considerado una persona muy autoexigente, ¿no? Y que quería siempre los mejores resultados, muy entregada al máximo, pero esto me llevaba a unos niveles de estrés y a unos niveles de sobreexigencia demasiado elevados, que además tenían un impacto negativo en otras áreas de mi vida, ¿no? Me generaba desbalance en diferentes dimensiones. Y cuando además llega un momento en el que me convierto en mamá, un área que es muy importante para mí,
empiezo a sentir mucha frustración y dificultad para integrar esta nueva faceta de mi vida y todo este camino laboral y toda la trayectoria pues, profesional que traía. Esto generó dentro de mí bastante tensión. Y durante mucho tiempo empecé a acercarme a la compasión desde un lugar intelectual, debido a mi formación y a mi rol como docente en varios contextos o entrenadora también dentro de organizaciones en temas de desarrollo de habilidades, pues tenía todo un bagaje teórico en ese momento, debo decírtelo así, teórico, estaba en mi cabeza y yo lo recitaba muy bien. Pero todavía para ese momento no había atravesado mi cuerpo, no había atravesado mi piel, no había sido integrado a mi cotidianidad. Llega un momento de mi vida, hace unos años, de mucha crisis. Esto que te cuento hasta el momento es como que se venía cocinando mi dificultad, pero llega un momento de la vida en la que por temas de salud y cambios importantes en mi vida, de hecho me voy del país, empiezo a entrar en un estado depresivo, empiezo a cuestionarme sobre lo que he hecho en mi vida, empiezo a juzgarme de manera muy severa por lo que creo debía haber estado haciendo a esa edad específica y que yo percibía no estaba haciendo. Y no porque tuviera una vida negativa, por el contrario, siento que he sido una mujer privilegiada y aún así tenía gran dificultad para valorar todo mi recorrido, para valorar mis logros, para ver y poder disfrutar especialmente la experiencia que estaba teniendo. Este estado y esta voz tan crítica que me repite una y otra vez que no estoy como quiero, pues me llevó a momentos en donde pues perdí el sentido de la vida. Y en esta situación, cuando yo empiezo a notar que esto me está ocurriendo, claro, pues tengo una formación como psicóloga, puedo ver qué está pasando conmigo, empiezo a pedir ayuda. Ese fue como el primer paso, no quedarme sola en esta situación, sino buscar una red que me sosteniera, por supuesto en lo personal y también en lo profesional. Voy avanzando en este camino y aquí aparece el tema de la autocompasión, porque el camino empieza desde adentro. Y ya no llega desde un lugar teórico, ya el tema de los grandes autores, hablar de Kristin Neff, de Christopher Germer, que son dos autores maravillosos que han desarrollado toda una conceptualización e investigación muy sólida sobre el concepto. Ya no era solo suficiente todo esto teórico, ya necesitaba vivirlo en mi corazón. Y así es que empiezo a cultivar y a hacer muchas prácticas de presencia, de aprender a estar conmigo, de reconocer cuáles son mis necesidades, de darle voz a ese lugar más auténtico dentro de mí, dejar de lado todas estas expectativas de logro dadas más por la sociedad, la cultura, la misma familia y conectarme con realmente esa sabiduría interna que tiene la respuesta y que me dice, lo que estás haciendo por ahí no es, necesitas abrir una nueva puerta. Y en esa nueva puerta encuentro que puede haber una voz cálida, contenedora, cuidadosa, conmigo misma. Y empiezo a aumentar su voz, a aumentar su volumen. Y entre más volumen empieza a tener esta voz en mi vida, pues esta otra voz de crítica, esta parte severa que me estaba llevando a un lugar muy difícil, pues empieza a sentirse también distinto. Empiezo a hablar con esta voz desde un lugar diferente. Empiezo a reconocer que esa voz crítica tenía también un mensaje para mí de cosas que quiero vivir para mi vida, pero ahora acompañada de esta voz suave y cálida me decía, lo puedes hacer, pero desde un lugar cuidadoso, amoroso y conectado con la verdad que hay dentro de ti. Esta experiencia que te estoy contando me trajo mucha liberación. Sentí pesos. Es que pesos y pesos se iban de mi espalda, porque fue una pequeña
muerte de mi ego, ¿no? Como de todos estos imaginarios que yo tenía, de esta identidad sólida que había construido hasta ese momento, se empieza a romper y esta voz compasiva me dice, eres más grande de lo que hasta ahora te has dicho que eres. Hay más posibilidades. Puedes experimentarte de manera más plena con la vida que tienes aquí enfrente, tal cual como es. Solo necesitas aprender a verla y a cuidarte en ella. Y ese fue el camino del encuentro con la autocompasión. Tu pregunta también me llevaba, ¿no?, al liderazgo, ¿no? ¿Cómo esta compasión termino trasladándola al liderazgo? Pero déjame interrumpirte, si me permites, Sí. aquí antes de irnos a esa trascendencia, mi querida Sony, porque me parece muy Sí. inspirador lo que con tu vulnerabilidad nos estás entregando, ¿no? Y que tal vez hacer este stop un segundo para la audiencia, ¿no? Y entender un poco cómo eso que dices, ¿no? A medida que empiezas a subir el volumen de tu autocuidado, Sí. que empiezo a entenderte que esa compasión vista de esa manera, ¿no? Que hablábamos en el inicio, propositivo, resiliente, y empiezo a pensar y a volcarla hacia mi autocuidado y no solamente hacia mi debilidad de refugiarme en esa compasión, sino qué puedo hacer allí, cómo puedo explorarlo mejor, cómo puedo potenciarlo de la manera en que tú generosamente nos lo indicas, ¿no? Y es empezar a reconocerme, a abrazar mi valor y a poder entender que puedo hacerlo, que soy capaz de subir ese volumen porque soy yo definitivamente quien controla ese volumen en mi vida. Qué importante esto, ¿sabes? Porque antes de ser un líder, antes de ser una persona en un mundo corporativo, en un mundo dinámico, retador, como el que hablábamos hace un minuto y como el que te llevó a este gran aprendizaje, ¿no? Detrás de un tema tan fuerte, tan contundente, que para muchas personas que pueden estarlo atravesando hoy, pueden encontrar esta voz de decir, suban un poquito ese volumen o suban mucho ese volumen de lo que tú eres y de abrazar ese valor. Y empieza a hacerte entender cómo desde la trascendencia de tu ser, desde tu humanidad, empiezas hoy a integrar un nuevo concepto en la construcción del liderazgo, Sonia. Entonces, me parece absolutamente inspirador lo que has contado y cómo esto lleva desde la mano personal a construirlo en el mundo corporativo o en el mundo laboral. Sí, así es. Quisiera resaltar una palabra que mencionas, ¿no? Y es ¿dónde está mi valor? ¿Sí? Cuando empiezo a entrar en toda esta crisis, mi valor personal lo había depositado en los logros, en lo que, en el hacer, en lo que tenía o no en ese momento. Y cuando cambio la mirada y la paso a mi valor no está depositado en todo esto, sino está depositado dentro de mí, sencillamente porque estoy viva y valgo porque existo. Ese giro fue el cambio que estaba esperando y que estaba necesitando, porque allí me lleno de recursos. Allí ya no importa lo que hago o no hago en términos de lo que logro, lo que mi mente me dice que debería estar haciendo. Ahora lo que hago, lo hago porque me interesa hacerlo. La motivación empieza a jugar un papel aquí bien importante, pero no es una motivación externa, sino es que me impulsa a mí a la acción desde un lugar interno y muy profundo. Y otro elemento que escucho en tu comentario es esas dos caras que tiene la compasión. Esa parte cuidadosa, contenedora, amorosa, que es capaz de reconocer que esto duele, que esto está siendo difícil, ¿sí? y que te abraza y que te da el ánimo que necesitas. Y al mismo tiempo está esta otra parte también compasiva, que es capaz de ponerte a ti misma frenos, de decir, no más en esto que te está lastimando, vas a hacer un alto acá, vas a poner un freno a esto, ¿sí? Vas a movilizarte, vas a hacer algo que te lleve a una dirección de encuentro y de honrar tu existencia. La compasión en ese sentido es acción. Y esto va a ser clave para el liderazgo.
Qué maravilla ese concepto que entregas, ¿no? Porque ya empezamos a entender hacia dónde esto empieza a movilizar cuando hablas de la acción. Ujú. Adentrémonos ahora sí, si te parece, en ese mundo corporativo. ¿Cómo entonces empiezas a llevar toda esta vivencia, todo este concepto, este descubrir, si me permites la Ujú. palabra, al mundo corporativo, al mundo del liderazgo? Sí, bueno, pues te decía que el tema conceptualmente siempre había estado conmigo y claro, yo acompañaba líderes dentro de organizaciones y equipos, no solamente personas, sino pues también equipos, a pensar y a explorar elementos de toda su inteligencia emocional, su Mm, comunicación, su capacidad para establecer relaciones articuladas, para crear sinergias, para permitirse tener conversaciones difíciles. Todo esto ya lo venía haciendo desde mucho antes, ¿no? De esta crisis puntual que te cuento. La diferencia ahora es que al haber atravesado esto en mi piel, hay un lugar más profundo de relación con esos líderes que puedo acompañar, con esos equipos que puedo acompañar, porque puedo verlos desde su humanidad. Y cuando ellos se sienten, y ellos y ellas se sienten vistos desde su humanidad, las conversaciones pasan de ser solamente una teoría y un aprendizaje conceptual a una experiencia de vida, a mm, algo práctico que puede genuinamente aplicarse en la cotidianidad, ¿sí? Esa es la diferencia, porque en mi trayectoria los temas han sido los mismos siempre: inteligencia emocional, desarrollo del liderazgo, fortalecimiento de la comunicación. ujú. Ahora es todo esto que cobre vida, ¿sí? Allí es donde aparece. Y la compasión como tal, pues tú al presentar esta conversación dijiste una palabra clave y es desafío, Ujú. porque la palabra compasión está asociada especialmente en nuestra cultura hispanohablante a lástima, debilidad, a empobrecer un poco a la otra persona y decir, ay, pobrecito, ¿no? Qué mal la está pasando. Como no permitirle tampoco hacer y ven, yo lo hago por ti, ¿no? Porque no También, estás. exacto, eso que acabas de decir es la clave, ver al otro pequeñito. Entonces, no puede hacerlo, yo lo hago, yo lo rescato, o sencillamente me quedo desde el consuelo diciendo, sí, pobrecito, es muy pequeño. Ujú. Pero esto que acabo de decir no es compasión, esto se llama lástima, punto, es eso. La compasión, por el contrario, tiene que ver con la capacidad de ver la grandeza de la otra persona en medio de las dificultades. ¿Mm? Wow, Es es decir, una es ver mirada. su humanidad, Ajá. ¿sí? Es ver que esa persona tiene todos los recursos para salir adelante, para afrontar momentos difíciles, para adquirir nuevos aprendizajes. Y mi labor como líder es ofrecerle todas las condiciones posibles para que esta persona pueda desarrollar todo su potencial. Esa es la compasión dentro del liderazgo, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo un giro importante y es: quien es un líder compasivo tiene una responsabilidad de garantizar que todas las personas que tiene en su equipo cuenten con los recursos para desarrollar su potencial, ¿sí? Y ahí me surge una inquietud, Sony, y excúsame interrumpirte allí porque no sé si tal vez sea la misma inquietud que resuene en la audiencia, ¿no? Y es, Seguramente. ¿cómo desarrolla un líder esa habilidad? ¿Sabes? Porque te la Sí. entiendo, claro, la compasión obviamente viene con el ser humano, ¿no? O sea, de por sí Sí. es algo con lo que nacemos, creería yo, pero desarrollarlo dentro del concepto Ujú. de liderazgo, ¿cómo un líder puede trabajar y desarrollar esa habilidad? Sí. Ok. Voy a empezar con esta última parte de tu pregunta. ¿Cómo puede hacerlo? Empezando por sí, consigo mismo, consigo misma. Necesitamos pasar primero por la autocompasión y luego continuar en ese ejercicio de cultivar
la compasión hacia otras personas, ¿sí? Y aquí quiero hacer varias precisiones. Lo primero es, la compasión implica reconocer que como seres humanos sufrimos. No siempre las cosas nos salen como queremos. De pronto esos resultados que está esperando un equipo de pronto no se dan en los tiempos, en los momentos o de la manera en la que nos la habíamos imaginado. Y eso genera un montón de respuestas internas emocionales y en los vínculos, en las relaciones también genera tensiones, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Cómo el líder necesita empezar a afrontar esta realidad cotidiana, porque aquí yo estoy describiendo es la realidad dentro de cualquier organización. Hay unas intenciones y unas expectativas puestas en obtener unos resultados, pero llegar a ellos es un camino en donde nos podemos encontrar obstáculos y en donde a veces las personas sienten que no están donde sienten que deberían estar porque eso no está alineado con su propósito de vida y entonces el trabajo se convierte en un peso, en una sobrecarga. Y entonces, ¿qué hace el líder en medio de todo esto tan complejo y tan humano? El primer punto es su propia autocompasión, su propia capacidad de reconocer lo que está sucediendo en su mundo interno, reconocer que desde su humanidad no solamente él o ella lo están viviendo así, y al mismo tiempo ofrecerse toda la compasión, el cuidado, el amor, la calidez para poder afrontar momentos de dificultad. Un líder necesita disminuir su autocrítica, necesita empezar a soltar su necesidad de control y de perfección. Hay muchas personas que basan el liderazgo, por ejemplo, en el micromanagement, ¿no? Y entonces estamos mirando cada detalle, cada cosa, pero eso está hablando más de el lugar interno desde el cual está parado esa persona, desde su capacidad para confiar o no, para ver los talentos de las otras personas o no. Y mientras no reconozca cómo está funcionando internamente, va a ser muy difícil que pueda ofrecer esto a su equipo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hace el líder? Necesita empezar a hacerse cargo de sus propias dificultades. Y esto que tocas acá, de hacerse cargo de sus propias dificultades, sabes que pensando un poco en muchas personas, en muchos líderes que de pronto he acompañado y que dentro de su concepto de liderazgo, ¿no? También dicen, yo no puedo enfocarme en temas personales con las personas que integran mi equipo porque para eso yo no estoy contratada. Yo debo enfocarme en los resultados y en los indicadores que me exigen cumplir para llevar a mi equipo a realizarlo y pues de manera exponencialmente buena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle entender, mi querida Sony, a este líder, a este tipo de líder que piensa que por un lado están las personas y por el otro lado está el resultado, que integrarlo todo sí es parte de su responsabilidad, según lo que Claro que sí, claro que sí. El liderazgo, de hecho, y hay investigaciones que lo sustentan, Bob Anderson, Adam Williams, que son dos autores maravillosos que nos han mostrado un modelo universal, o sea, es un modelo que trasciende diferentes culturas y a lo largo de muchos años nos están diciendo el líder que realmente es efectivo es aquel que tiene un balance entre su orientación al logro, su capacidad para dar resultados, para tomar decisiones asertivas, efectivas, y su capacidad para construir relaciones de sinergia, de desarrollo, de colegaje, reconociendo la humanidad de las personas que lo están acompañando. Si no hay este equilibrio, ese líder va a medias, ¿sí? Y no solamente hacia afuera. Aquí el punto de partida, volvemos, es hacia adentro. Si yo no me estoy reconociendo que necesito un balance en la vida, que si no reconozco que mi nivel de estrés por estar solamente centrado en la autoexigencia y en la entrega
de resultados, no veo las emociones que esto me genera, estoy negando una parte de mi propio ser. ¿Sí? Entonces, ese es como el punto. ¿Cómo puedo darme el permiso de reconocer mi propia vulnerabilidad, mi propia humanidad y también lo que a mí me gusta hacer, lo que yo disfruto, lo que yo valoro y me vuelvo experta o experto en eso que me hace brillar? Cuando yo logro hacer esto conmigo, tengo la certeza y la seguridad de que mi equipo puede hacer lo mismo. Y es un descanso, te voy a explicar por qué. Porque pasamos de un lugar de competencia a cooperación, en donde cada persona puede brillar desde lo que sabe hacer, desde lo que es buena, desde lo que la motiva en la vida. ¿Sí? Desde su competitividad, ¿no? Así es, en términos de cuáles son las competencias que tiene para llegar a dar un resultado. ¿Sí? Es valorar esa originalidad y unicidad de cada ser que hace parte del equipo, partiendo de mi propia valoración, de mi propio brillo. Cuando yo empiezo a darme cuenta en qué soy buena y me empiezo a dar cuenta que no en todo lo soy, y no es un problema que no lo sea en todo, porque tengo otras personas a mi alrededor que pueden complementarme y que hay una interdependencia entre mis habilidades, mis talentos y las habilidades y los talentos de mi equipo, yo descanso. Total. Es que fíjate que es muy agotador, ¿no? Pensar siempre desde el lado competitivo. Claro, habrá momentos en donde, por supuesto, hay que pensarlo de esta manera para conseguir algún resultado diferencial, pero son momentos. Pero cuando toda tu relación contigo mismo y con tus equipos se basa en esa desconexión, ¿no? Que de alguna manera no muestra o no deja ver esa vulnerabilidad como ser humano, que es lo que realmente te conecta con las personas, pues es muy difícil construir esas redes de apoyo que hablabas tú en un principio de tu experiencia propia de vida, ¿no? O sea, cuando no te lo permites y no generas esa confianza para que las personas puedan comunicarse de una manera abierta, constructiva, humana, pues reconectar los puntos es muy difícil, muy agotador, como bien dices tú, y se vuelve tal vez esa tarea un poco, no sé si el término sea ella, ¿no? Pero como un poco esclavizante, tratando insistentemente en conectar, pero desde un punto muy distinto a la humanidad, ¿verdad? De acuerdo. Y me voy a volver a algo que decías antes, y es, no se espera que el líder se convierta ni en el mejor amigo, ni en el terapeuta, ni en el solucionador, pues, de todos los problemas de su equipo. No, porque ahí estaríamos volviendo un poco a esta idea de ver a nuestro colaborador o colaboradora pequeños. El camino acá es reconocer quién es ese ser humano que yo tengo enfrente, verlo de manera completa, con sus dificultades y también con todos sus talentos y con todo su brillo. Y frente a esas dificultades, como líder, lo que yo me pregunto es, ¿qué cosas desde mi rol, desde el poder que ejerzo, porque el liderazgo es un lugar de poder, qué le puedo ofrecer a esta persona para acompañar y aliviar, y ahí viene la compasión, aliviar en estas dificultades para que todo su potencial pueda darse al máximo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué condiciones? Crear una comunicación franca y directa con mis colaboradores. Revisar de qué manera el error está siendo visto. ¿Es visto como algo que debe ser castigado, sancionado? ¿O está siendo visto como un lugar de aprendizaje? Eso es mi responsabilidad. Buenísimo. ¿No? ¿Cómo estoy creando espacios de confianza en donde mi equipo se puede acercar y me puede decir lo que necesita o lo que no está funcionando bien para poder ser corregido? Entonces, en todos estos ejemplos que yo te acabo de dar, no he mencionado para nada resolverle los problemas familiares, emocionales, no. De acuerdo, de acuerdo. Porque ese no es mi rol, pero yo sí puedo ofrecer estas condiciones que la persona necesita para que en este escenario laboral pueda expresarse y pueda sentir, y aquí este es un concepto importantísimo, se requiere una seguridad psicológica
para tener las conversaciones que necesitamos tener. Ahora, ese colaborador me está contando, mira, es que tengo una dificultad, estoy en medio de un divorcio y esto me ha llevado a no concentrarme, a no estar aquí al 100%. Yo no, como líder no le voy a resolver el tema del divorcio, pero sí soy capaz de sentir y percibir lo difícil que esa persona está pasando en ese momento. Total. Y puedo ofrecerle espacios, ¿sí? A través de beneficios que seguramente las organizaciones en temas de bienestar pueden ofrecer, ¿sí? Y puedo además decirle, ok, vamos a darnos unos tiempos, vamos a crear unos acuerdos que te permitan a ti atender esta situación que no te tiene aquí al 100 dentro de la organización, pero vamos a negociar tú y yo. ¿Qué puedes dar? ¿Qué estás en capacidad de dar? Porque sabemos que esto es temporal, que esto te va a pasar. ¿Por qué? Porque eres ser humano, así como yo. Tú también has pasado por momentos difíciles. A veces necesitamos definir ciertos acuerdos que en el futuro podrán ser otros. Y hay unos tiempos específicos que nos vamos a dar. Pero todo esto se da en la conversación. Y esto se da en la construcción de confianza. Pero para que un líder pueda tener todas estas habilidades, necesita haber hecho un trabajo interno en donde se sienta con la fortaleza de sostener este tipo de conversaciones y de ofrecerle a los demás lo que ese líder necesita ofrecerse primero hacia él. Y sabes que escuchándote me viene a la mente algo y no sé si estés de acuerdo en lo que te voy a decir. Mira, sí. Suponer este estilo de liderazgo, ¿no? Desde ese líder compasivo, de como bien lo estás dejando muy, muy claro, la compasión desde potenciar las habilidades, la compasión desde acompañar, desde reconectar, desde entender, ¿no? Y desde darte tu lugar para que tú mismo en tus habilidades también puedas sacar avante todo el potencial que tú tienes, pues supone también un tipo de liderazgo muy exigente y muy dedicado, ¿no? Y tal vez pensarlo desde la otra óptica que traías ahora, ese líder que se asocia más a un jefe, que no está dispuesto a negociar un error con altos estándares de exigencia, con altos estándares de estrés en su equipo, para mí supondría un menor reto, porque está asociado muy al resultado. Digamos que cuando estamos asociando el reto hacia la humanidad de alguien, incluyéndonos a nosotros mismos como líderes, creo que ahí es donde realmente está esa diferenciación del liderazgo, en ese reto que supone por salir de tu zona de confort y entregar lo mejor de ti para otros. No sé cómo lo sí. Lo que te entiendo, voy a ponerlo en mis palabras, es que hay una mirada en donde el líder más autocrático, ¿no? e impositivo pareciera ser más fácil el camino para llegar al resultado, mientras que un liderazgo compasivo puede ser más exigente. Mira, la experiencia que he vivido, de hecho, siendo líder, es todo lo contrario. Cuando yo me estaba desde un lugar, liderando un proyecto, desde un lugar, claro, nunca he sido autocrática, impositiva, pero sí controladora, debo confesarlo acá. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba un poco al micromanagement. Me iba a la supervisión, a garantizar que esto era así. Si alguien me traía una idea, sí, muy interesante, pero mejor hagámoslo como yo te lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué había detrás de esto? Falta de confianza y de visibilidad de lo que el otro es capaz de hacer, ¿sí? Necesidad de tenerlo todo controladito, que no se me vaya a salir ninguna pieza del lugar para garantizar ciertas cosas, dificultad para estar en medio de la incertidumbre. Y esto es tremendamente desgastante, porque, claro, llegábamos a los resultados, pero yo tenía la cantidad energética que invertía en estar cuidando cada paso, cada detalle, quién dijo qué, cómo lo dijo, cómo reaccionó. Y aquí estoy describiendo una forma, ¿no? Porque hay múltiples formas de ejercer, de tener tendencias reactivas dentro del liderazgo. Esta es una de ellas. Es tremendamente pesado y desgastante. Lo que yo descubro en este camino en el que voy girando internamente hacia la compasión, me lleva a tener unas gafas puestas diferentes sobre mí y por ende sobre los demás.
Cuando me cambio esas gafas, descanso, porque, ay, qué dicha que yo ya no tengo que hacerlo todo. ¿M? Qué dicha que ya no tengo que estar supervisando cada detalle y cada cosa. ¿Y sabes en dónde está la clave? Empiezo a tomar decisiones más conscientes de con qué personas quiero trabajar y adicionalmente qué acuerdos necesito tener con cada persona sobre lo que espero de su rol y sobre lo que yo le puedo entregar del mío como líder. Wow. ¿Sí? Dicho esto, suena mucho de esa manera en que nos lo ofreces, ¿no? O sea, cómo también a ti puede transformarte tu vida como líder desde el punto de vista de llevarte a un liderazgo mucho más, no sé si disfrutable sea la palabra. Ay, me encanta esa palabra, sí. En términos Sí. no solamente de, oye, descargo todo este estrés que yo como líder obviamente también estoy sintiendo en esa responsabilidad de creerme que tengo que solucionarla toda, y también reposo mi confianza en ese equipo que me han brindado o que he decidido trabajar con este equipo y realmente los llevo a explorar y a explotar ese potencial en poder aportar al equipo de mejor manera, hasta en términos de llegar a eso que tú hablabas hace un momento, de esa competitividad, ¿no? O sea, de dar lo mejor de sí y por ende, pues lógicamente los resultados para el equipo. Sí, que la compasión tiene que ver con reconocer nuestra humanidad, ¿sí? Y ese reconocimiento pasa por reconocer que la otra persona tiene dificultades igual que yo, que tiene dolores igual que yo, ¿sí? Cuando reconocemos este punto, es que es una palabra que no gusta mucho dentro de las organizaciones, pero hace parte de nuestra humanidad, y es que sufrimos, ¿no? Estamos insatisfechos y reconocemos eso y nos acompañamos allí, ¿sí? Y ahí es donde la compasión se vuelve acción, porque no solamente es reconozco que me duele, reconozco que esto me cuesta trabajo, sino qué ofrezco, qué voy a hacer para aliviar eso difícil que tanto yo como mi equipo estamos viviendo. Yeah. Entonces es un lugar proactivo, por un lado. Y por el otro, la compasión como me hace con una mayor capacidad de ver al otro completo. Y cuando yo lo veo completo, ahí es donde veo sus talentos, sus capacidades, y yo descanso porque confío en que la otra persona está lista, dispuesta, motivada. Mira, las investigaciones nos muestran, ya los números nos muestran que cuando hay mayor autocompasión, la motivación incrementa. Los resultados se dan de una manera más fácil, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando está la compasión y creo un entorno seguro con el equipo, ¿no? Y aquí voy a hablar de ambas cosas, autocompasión y compasión, refiriéndome a la relación con otros. Bien. Cuando yo empiezo a disminuir la crítica severa, la sobreexigencia, ¿sí? La perfección, y paso hacia un lugar en donde el error no va a ser castigado y sancionado y me va a hacer sentir peor, sino va a ser visto como una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Yo le dejo de tener miedo a volver a probar, a volver a intentar, ¿sí? A eso que me salió mal, busco otro camino, me vuelvo creativa para encontrar soluciones, pero si lo que hay es autocrítica severa, pues yo lo que me encuentro en organizaciones son respuestas como, ay, yo hago lo que el jefe diga, porque pues para que no se ponga bravo y eso mejor deje así. De acuerdo, me bloqueo. Exacto. Y eso frena los resultados, porque estoy perdiendo todo el potencial y toda la capacidad creativa e innovadora de esa persona. Entonces no es un tema de llevémonosla bonito como porque es que somos seres humanos. No, es aparte de que nos la llevamos bien, potencializamos todas nuestras capacidades, nos acompañamos y además tenemos la posibilidad de elegir con quiénes y cómo queremos trabajar. ¿Sí? A veces tendremos que tomar decisiones difíciles y eso también será compasivo. Y eso también será parte de ese rol del líder, ¿no? Pero cuando viene desde un líder compasivo, obviamente se hace creíble, ¿no? Porque ya sabes que hay una persona detrás de,
¿no? Ya conoces su vulnerabilidad, ¿no? Así es, porque la vulnerabilidad, cuando yo me muestro vulnerable, lo que genera en la otra persona es, yo le creo a esta persona, porque es que me está mostrando lo más profundo. Uh-huh. Y mira que nos has dejado mucha claridad sobre cómo realmente este enfoque, que no es idealista, ¿no? No es una sencilla propuesta que está emergiendo y vamos a ver cómo lo podemos aterrizar dentro de un concepto de liderazgo corporativo. No, realmente nos estás dando todos los enfoques de cómo realmente sí se transforman equipos y cómo estos equipos así transformados transforman organizaciones, ¿no? Yo no sé en qué geografía, Sonia, este liderazgo, si me permites, el concepto emergente ha tomado fuerza en su implementación, cómo se ha adaptado en otros países y cómo hoy en nuestra cultura, en nuestro país, comienza a tomar fuerza. Sí, pues mira, este tema en términos de investigación viene tomando ya mucha fuerza, especialmente en Norteamérica, ¿sí? Hay eso hablando de investigación, el CCL, que es un centro de liderazgo creativo, tiene un bagaje muy sólido que nos ha mostrado resultados evidentes y un gran impacto para las organizaciones cuando se trabaja desde un lugar muy consciente y comprometido este tema de la compasión. En empresas hay una que me llama mucho la atención, que yo creo que todos en este momento la conocemos, que es LinkedIn. ¿Sí? El CEO, que se llama Jeff Weiner, él de hecho se declara como un líder compasivo y ha logrado posicionar a esta organización, ya todos lo sabemos porque es que lo vivimos, ¿no? Ya se vuelve una herramienta y esto es fruto de todo el gran trabajo que él ha hecho con respecto a esa conciencia de lo que significa aprender a generar y construir relaciones compasivas, cuidadosas de los resultados y de las personas de manera integrada. ¿Sí? Con este ejemplo, y respondiendo a tu pregunta, es ya hay lugares donde le dejamos de tener miedo a estos temas, empezamos a abrirle espacio y a volverlos realidad. En Latinoamérica es un camino que se está empezando a abrir. Como te digo, hay un desafío enorme porque la palabra compasión nos lleva, ¿no?, a cosas que se alejan de lo que es el término. Así que hay primero una tarea casi que pedagógica. De acuerdo, sí, cultural, ¿no? De hacer entender que realmente, aunque el término no es taquillero y que está asociado muy erróneamente a la autoindulgencia, pues hay que definirlo culturalmente, ¿no? Así es, así es. Ahí hay un trabajo enorme que quienes nos dedicamos a estos temas y gracias a ti, Carolina, por abrir estos espacios porque aquí estamos justamente ayudando a que estas palabras tomen el peso real y que además quienes dicen, quienes logran transformar este concepto en su comprensión puedan abrir la puerta a experimentar en su propia vida y en sus equipos la magia que trae este bálsamo de la compasión. Es un bálsamo, de acuerdo. Porque fíjate tú, y me viene muy a la mente, ¿no? Una frase de Maya Angelou, ¿no? Que no sé si la recuerdan, ¿no? Que dice que cuando las personas claramente tienen un impacto por lo que dijiste, por lo que hiciste, pues lo tienden a olvidar, pero jamás van a olvidar la forma en que lo hiciste sentir, ¿no? Es muy referido precisamente a esa compasión, a esa forma, diría yo, magnífica de hacer conexión profunda con los demás, ¿no? Como tú lo has traído aquí. Sí. En Colombia, tú dices, está siendo incipiente, pero ha venido tomando fuerza, ¿no? Con lo que dices. Sí. Y Sony, permíteme preguntarte, y aquí para que la audiencia también lo conozca, tú hoy estás liderando precisamente una formación que va por ahora, entiendo, y corrígeme por favor si me equivoco, muy encaminada a nivel personal, pero pues que vas a ir moldeándola hacia la formación de las personas van a llevarlo
hacia su lado corporativo en Sí. este tema de la compasión. ¿De qué se trata? ¿Cómo es este tema que estás liderando? ¿Cómo te Sí. pueden contactar? ¿Cómo funciona este tema de taller que estás dirigiendo? Claro que sí. Mira, son dos grandes temas y escenarios. El primero del que estás hablando es el Mindful Self-Compassion, Mm, que es un programa desarrollado por Christine Neff y Christopher Germer, y ellos lo que nos entregaron fue un hermoso paso a paso, un entrenamiento que nos permite traer prácticas a la vida cotidiana, interiorizarlas en la realidad de la vida ujú. para cada vez subirle más este volumen a esa voz compasiva que todas las personas realmente tenemos dentro. Este programa, soy profesora certificada en él, se abre el 25 de septiembre, el próximo 25 de septiembre, está dirigido para personas naturales que quieran desarrollar estas habilidades para su propia vida, ¿sí? Ese es el espacio. El siguiente espacio, el otro escenario, es mi empresa, se llama Presencia Plena, en donde con un equipo de colegas hemos desarrollado programas que también se van ajustando a la medida de cada organización, basados en mindfulness y basados en el desarrollo del liderazgo, ¿sí? Estos son dos escenarios porque, como lo describes, sí, estoy llevando este tema tan humano y tan de la persona a el mundo organizacional, a que dejemos de tenerle miedo a estas palabras de amor, de compasión, de vulnerabilidad y que reconozcamos toda la humanidad que existe dentro del mundo corporativo. Y esto es un tema, además, de casi que de sobrevivencia para las organizaciones. Mm. Hemos cambiado generacionalmente en la manera en la que entendemos el trabajo, ¿sí? Las personas que actualmente están en su etapa más productiva son quienes más se vienen preguntando sobre balance de vida, sobre salud mental, sobre autocuidado. Así que o las organizaciones realmente se toman este tema muy en serio o van a tener una crisis de rotación, de ausentismo, de desconexión, de sentido de pertenencia muy grande. Entonces, bueno, estos son esos dos escenarios. Muy clave lo que trae Sonia, porque es verdad, ¿no? O sea, muchas personas que hoy están inclusive comenzando sus carreras o tal vez a la mitad de sus carreras, no hablo de aquellas que ya están en el culmen de las mismas porque de alguna manera ya venían en un hábito de esos liderazgos anteriores, como bien lo tocas, y bueno, ya se amoldaron a ello, ¿no? Pero las personas que vienen construyendo esta relación con un trabajo hoy y que empiezan a preguntarse sobre ese tema, sobre su calidad de vida, sobre la compensación real que trae el alinear su propósito con el propósito de la empresa y empiezan a cuestionárselo de una forma tal que lo que tú traes es totalmente real. Los índices de rotación hoy a nivel organizacional son altísimos, las tasas de fuga son gigantes, la inversión que hacen las empresas por formar a las personas, por traerlas, por darles esa trayectoria para que en un año las personas no se sientan alineadas y terminen yéndose hacia otros lugares, pues es también un costo altísimo. Así que escucharte inspira mucho en pensar que sí es posible construir organizaciones que entiendan esta nueva forma de liderazgo desde la inteligencia colaborativa y constructiva, como lo has venido tú tocando, al permitir que esa compasión abra espacios más de resiliencia y de potenciar las habilidades de los colaboradores, ¿verdad? Así es, así es. Uh-huh. Yo sueño con un mundo en donde realmente la cooperación sea la base, ¿m? Que la competencia nos deja aislados. La cooperación hace posible que todos y todas podamos brillar. Es verdad, es verdad. Desde tu experiencia, Sony, en eso que tú haces, en la implementación organizacional, que además alabo y te agradezco enormemente los esfuerzos que estás haciendo porque no es fácil, ¿no? ¿Cuáles son esos principales desafíos que están enfrentando los líderes cuando intentan adoptar este enfoque compasivo?
y cómo pueden también superarlos. Sí. Bueno, como te decía, el uso del lenguaje es un principal desafío con el que nos encontramos. El siguiente son creencias arraigadas acerca de la división entre o me dedico a los resultados o me dedico a las personas. Y esta dicotomía no es real. Son las personas las que pueden generar resultados. Así es de que necesitamos verlos de la mano e integrados. Tener esta creencia de división es un obstáculo enorme porque venimos de un paradigma que nos ha dicho que eso era así. Hacer ese cambio de mirada cuesta, porque estamos tocando cultura de la organización, ¿no? Cambiar las costumbres que vienen, sobre todo en empresas que de larga trayectoria, que les ha costado un poco el cambio de adaptarse a este nuevo paradigma para comprender las relaciones humanas dentro del contexto laboral, puede ser un freno. ¿Qué pueden hacer los líderes? El trabajo interior es la base. ¿Y a qué me refiero con ese trabajo interior? Conviértete en tu mejor compañía. El día en el que tú te conviertas en tu mejor compañía, vas a poder estar allí para ofrecerle a tu equipo un líder que está comprometido con el crecimiento real de sus colaboradores y colaboradoras. Y te van a experimentar como su mejor compañía al mismo tiempo. Hemos escuchado muchas veces que las personas renuncian es por los jefes. Yeah. Así que si realmente estás comprometido, comprometida con influenciar equipos, con traer resultados extraordinarios, el camino está en reconocer tu humanidad, reconocer que a veces la pasas mal, entregarte toda la bondad que necesitas y desde ahí poder ver que no estás solo, no estás sola y puedes apalancarte en toda la sabiduría que hay dentro de tu equipo. Me encanta eso que traes, conviértete en tu mejor compañía. Sé responsable, ¿no? Autogestiónate para que puedas autogestionarte en tus emociones y puedas también dirigirla hacia las personas que te rodean. Los beneficios de este liderazgo compasivo, Sony, son valiosísimos y son gigantes, ¿no? Resumiendo, nos has hablado desde el propio crecimiento, ¿no? Desde volverte vulnerable y volverte en una mirada hacia tu propia compasión, entendiendo cómo tú puedes sacar lo mejor de ti para también aliviarte y sentir menos carga. Eso ya es una ganancia infinita. Y si a eso pues le sumas todo lo que has venido trayendo, relaciones sólidas, ambiente de trabajo positivo, motor de cambio, aprender del error, crecer tanto a nivel personal como profesional, adaptarse, evolucionar, encontrar soluciones prácticas. Bueno, me quedo corta en la cantidad de beneficios que este tipo de liderazgos trae, no solamente a la vida personal y a la vida profesional, sino que además trasciende en la vida organizacional como ese motor de lo que necesitamos también construir como una mejor sociedad, ¿no? Entonces, depende de cada uno de nosotros, lo has dejado absolutamente claro y también me encantaría dejar esa claridad a la audiencia y es que no debemos sentarnos tampoco a esperar a que el líder jerárquico sea el que traiga esta solución y sea el que traiga la implementación de este tipo de actuación en el liderazgo, ¿no? Recordemos que todos somos líderes, líderes de nuestra propia vida, líderes de nuestro propio trasegar, líderes de las personas con las que nosotros diariamente impactamos y también nos corresponde movilizarlo, como bien tú lo decías, Sony, la diferencia entre la lástima y la compasión es la acción. Así que movilizarlo en acción para que creemos esa mejor sociedad con la que tanto soñamos y de la que tanto hablamos, pero que muchas veces no lo ponemos en acción. Ahí está la diferencia para que lo podamos hacer en este concepto de lo que acabamos de conversar, mucho más cercano y hacerlo real, ¿verdad? Así es, así es. Si yo tuviera que elegir en uno de los grandes resultados para la organización es la resiliencia. Podemos levantarnos nuevamente frente a momentos difíciles en un mundo tan cambiante como en el que estamos y mantenernos desarrollando alternativas creativas e innovadoras para todas las exigencias
que esta experiencia y este mundo nos está trayendo ahora. Y para las personas, encontrar que esos recursos de ser la mejor compañía están adentro. Solo hay que darles espacio para que puedan emerger. Totalmente. Sori, ese mensaje que nos dejas sobre la resiliencia, ¿no? Me hace pensar de una manera muy propositiva y con mucha ilusión que esta cultura no estaría tan lejana a una implementación de un liderazgo compasivo. Nuestra cultura es absolutamente resiliente y hemos pasado por tantas cosas en nuestro país y nosotros como colombianos estamos tan dados a que cuando queremos realmente superar situaciones comunes, sociales, que nos imponen humanidad, somos capaces de conectar y somos capaces de volvernos vulnerables y somos capaces de volvernos humanos y somos capaces de entregar realmente esa compasión de la que tú hablas, motivada hacia esa resiliencia de construir en inteligencia colaborativa para nuestra sociedad. Así que casi que la gran conclusión podría ser, estaríamos muy próximos a empezar a hablar de manera mucho más constante y más potente de cómo el liderazgo compasivo empieza a hacer una diferencia exponencial en los resultados de las empresas. Así es. Bueno, mi querida Sony, ha sido absolutamente disfrutable esta conversación. Nos has dejado muchos mensajes muy claros desde tu propia humanidad que agradecemos enormemente, que yo aquí en primera persona valoro muchísimo, porque detrás de cada líder hay un ser humano y tú hoy nos has traído esa humanidad que nos permite entender que si somos capaces de movilizar lo que nosotros nos proponemos y que podemos lograrlo en este liderazgo que nos invita a ser realmente humanos y que nos invita a dar lo mejor de nosotros sin buscar competencia, sino competitividad, sin buscar lástima, sino desafío. ¿Qué mensaje final quisieras entregarle hoy a las personas que se encuentran aquí conectadas con nosotros y cómo maximizar ese potencial hacia sus equipos? Para finalizar, les diría, la respuesta está adentro. Los recursos están en esa capacidad que tenemos de darle voz a nuestro corazón y en la capacidad que tenemos de construir relaciones más reales. Lo real implica que a veces nos duele y también implica que estamos llenos de recursos y de talentos. Poder ver eso de manera completa nos devuelve la plenitud. Bueno, gracias, Sony. Muchas gracias por ese mensaje tan hermoso. Pues, queridos oyentes, la transformación hacia un liderazgo compasivo, ya lo han escuchado, comienza con una decisión. Elegir liderar con empatía, con integridad y con cuidado genuino hacia los demás y hacia ti mismo. Te invito a reflexionar cómo puedes hacer esta elección cada día y cómo tu liderazgo puede impactar positivamente a ti mismo, a tu equipo y a tu organización. Estamos aquí para apoyarte en cada paso de este viaje. Contáctanos y exploremos juntos cómo podemos hacer del liderazgo compasivo una realidad en tu vida y en tu organización. Y si te has disfrutado tanto como nosotras, de seguro, Sony, para mí ha sido un disfrute inmenso, pues compártelo con aquellos líderes que conoces y que están buscando adaptarse a estas nuevas tendencias disruptivas y diferenciadoras del liderazgo. Y déjanos también tus comentarios sobre la visión del liderazgo compasivo. Gracias a todos por escucharnos y asegúrate de suscribirte al podcast para no perderte nuestros próximos episodios en Spotify y en YouTube. Sony, un abrazo inmenso y muchas gracias por tu generosidad y por tu entrega. Carolina, muchas gracias también a ti por abrir estos espacios, por permitir llevar este mensaje potente e importante a muchos rincones. Un abrazo enorme. A ti.